Bueno, una muy buena noche para todos y para todas. Espero se encuentren bien. Dame un segundo, yo organizo bien esta cámara acá. Bueno, nuevamente un gusto pues poder estar acá con ustedes, compartir este espacio. Bueno, familia, el día de hoy, bueno, se dan cuenta que está haciendo mucho frío. El día de hoy, acorde como a las diferentes condiciones que nosotros venimos evaluando dentro del programa en relación al proceso a nivel familiar, es vital para nosotros el día de hoy poder tener una conversación con ustedes relacionadas con algo que nos atañe a todos, ¿no es cierto? Como personas del mundo de la vida, nos atañe como personas de las relaciones, porque tenemos relaciones de diferentes tipos, nos atañe como hijos, como padres, como hermanos, y también nos atañe como familia de una persona o de personas que se encuentran en un programa de atención. Por eso el día de hoy vamos a hablar de habilidades para la vida, ¿vale? Pero el día de hoy yo quiero tocar específicamente 3 habilidades para la vida. Se preguntarán por qué quiero tocar esas 3 habilidades para la vida, porque solo 3, si son muchas, son 12 las que describe la Organización Mundial de la Salud. Porque creemos que son esas 3 habilidades para la vida las que nos van a permitir a nosotros, igual voy a mencionar algunas otras, pero esas 3 específicamente son un eje fundamental para poder, además de comprender todo lo que son los factores de riesgo y los factores protectores en la vida cotidiana, eh, las condiciones psíquicas que se pueden presentar en la vida, son también una herramienta que nos invita, o son herramientas que nos invitan a, a desarrollar cierto tipo de actitudes y aptitudes frente a las diversas situaciones que se nos presentan en este camino de los procesos psíquicos y de la intervención terapéutica, ¿de acuerdo? Eh, entonces, la idea es que podamos estar muy atentos. Los que quieran, pues ojalá puedan tomar nota, es fundamental para poder coger los tips, las cosas importantes, las fundamentales y utilizarlas en nuestro proceso, en el camino que tenemos o que estamos todos experimentando. Como equipo, ¿de acuerdo? Siempre he sido reiterativo en eso, creo que somos un equipo, la familia y el grupo de profesionales médicos, somos un equipo que trabaja con un objetivo común. Bueno, las habilidades para la vida, quiero darles primero como el significado y el para qué se construyeron. Son, son, son la construcción, ¿de acuerdo? Las habilidades son la construcción de unos conceptos por parte de unos profesionales que trabajaron durante muchísimos años con la Organización Mundial de la Salud, que se empezaron a percatar que nosotros los humanos carecíamos de cierto tipo de comprensiones, primero, y de cierto tipo de condiciones llamadas habilidades que nos permitieran tener un vivir más sano, una forma de estar en el mundo mucho más funcional, mucho más coherente, mucho más responsable. Se reunieron entonces ese grupo de personas con la Organización Mundial de la Salud y con Naciones Unidas y empezaron a consolidar algo que se llamó habilidades para la vida. Vuelvo y repito, como conceptos que nos invitan a desarrollar unas tareas en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, que tienen como objetivo que tengamos un mejor vivir, que seamos mucho más funcionales en el momento de estar en ese mismo mundo de la vida, de compartir con los otros, de experimentar situaciones. En síntesis, las habilidades para la vida, porque se van a encontrar esto en el examencito que deben hacer, en las respuestas que deben dar allí en Google, que les pedimos estén muy atentos a eso, por favor, después de la terapia, que nos llenen ese formulario que es fundamental. En síntesis, entonces, las habilidades para la vida son unos conceptos que nos permiten
generar y crear unas comprensiones de lo que es la vida misma, y a través de esas comprensiones desarrollar unas aptitudes que nos permitan un buen desarrollo como sujetos, como humanos, que nos permitan, vuelvo y repito, una mejor funcionalidad y un buen vivir, una forma de experimentar esta vida de una manera mucho más tranquila, ¿no es cierto?, en términos básicos. Existen muchas habilidades para la vida, ¿cierto? Son 12 habilidades, otros dicen que son 18, pero las que escribe con más importancia son 12. Vuelvo y repito, son 3 las que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a tocar una que se llama la toma de decisiones, vamos a tocar resolución de conflictos y vamos a tocar empatía, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿por qué decidimos o por qué decido yo específicamente tocar estas 3? Porque creo que al principio lo dije, que son una herramienta fundamental para poder encarar este tipo de procesos en el que todos nos encontramos. Está claro que nosotros como humanos, para empezar a desarrollar las habilidades para la vida, para empezar a comprender que esas habilidades para la vida no están en el afuera, que la habilidad no se encuentra en el afuera, que esa aptitud o esa actitud está aquí en lo que yo soy, en la posibilidad de construirlo, ¿no es cierto? Lo primero que yo necesito es de reconocer que yo como sujeto soy un sujeto con capacidad de conciencia. ¿Eso qué significa, familias? Que soy un sujeto que puede reconocer las diferencias entre lo claro y lo oscuro, entre lo bueno y lo malo, eh, entre la noche y el día. Como sujetos, al tener un aparato psíquico, especialmente ese aparato psíquico que se desarrolla en la prefrontalidad, aquí en esta parte del cerebro, tenemos la capacidad de reconocer diferencias. Tenemos la capacidad de hacer una evaluación. Y a eso se le llama, desde las habilidades para la vida, la capacidad de conciencia. ¿De acuerdo? La capacidad de conciencia nos invita entonces a reconocer que somos unos sujetos de la vida cotidiana que tenemos una capacidad específica, y es la capacidad de evaluar cada uno de los sucesos que se dan en mí como sujeto o que se dan en la vida cotidiana. ¿Estamos de acuerdo? Eso es fundamental. Pero también es importante comprender que para reconocer ese estado de conciencia al cual nos invita las habilidades para la vida, para poder desarrollar, conocer, reconocer y utilizar esas habilidades para la vida, necesitamos algo fundamental, que es inherente a nuestra humanidad, es decir, es natural en nosotros, pero que en momentos pareciera que se nos olvida que es natural en nosotros, que hace parte como de lo cotidiano, pero que parece que en momentos evitamos serlo o simplemente no tomamos la decisión de hacerlo. Cuando hablamos de conciencia, también hablamos de responsabilidad. Y las habilidades para la vida nos invitan como en su contexto a que necesitamos una conciencia de tipo responsable, es decir, un sujeto, un humano que asuma y que reconozca, ¿no es cierto?, que debía asumir una posición frente a ciertas situaciones de la vida que constantemente se presentarán y que están allí y que no son otra cosa que la vida cotidiana, que no son otra cosa que lo que a todos nos podría suceder. Se lo decía hoy a una familia, una familia en horas de la mañana, una familia que durante mucho tiempo ha sido muy negadora de ciertas situaciones de la vida de un familiar. Entonces yo les decía, es que cuando yo no tengo conciencia responsable, pues yo constantemente voy a estar evitando hacerme cargo, constantemente voy a justificar o constantemente voy a tener la tendencia a no reconocer cuáles son las necesidades que en este momento el mundo, la vida, la experiencia me están mostrando, necesidades que tengo y que tienen personas de mi contexto. Y allí es donde empezamos con la primera habilidad para la vida.
Seguramente, en este tipo de programas en los que nos encontramos, una de las habilidades para la vida más importantes es la resolución de conflictos. La gente diría, pero pues uno cómo soluciona un conflicto o existen muchas maneras de solucionar conflictos. Y sí, tienen toda la razón. Miren, existen múltiples maneras de solucionar conflictos, de resolucionar los conflictos. Pero desafortunadamente nuestra naturaleza nos invita a creer que el conflicto constantemente no está en mí, sino que está en el afuera. Primero. Segundo, que el conflicto en sí mismo no me atañe ni tendría que responsabilizarme en muchas maneras y de muchos modos. Que asumir el conflicto como propio, pues en momentos se convierte en una situación incómoda, pero la incomodidad no quita la necesidad. Alguien me decía hace poco, no sé si hace 1 o 2 semanas, entonces tendríamos que vivir la crisis, entonces tendríamos en momentos que crear el conflicto para poder solucionarlo. Pues miren, familias, en algunos momentos sí. Si yo tengo un familiar que en este momento, voy a poner un ejemplo, no sé qué tan dramático, digamos que es un familiar al cual yo le tengo mucho afecto, pero me doy cuenta que ese familiar, pues primero me está mintiendo y segundo me está cogiendo cosas que son mías y no son de él. Pues yo tengo 2 formas de experimentar el conflicto: o lo evito, lo justifico, Lo intento enfrentas. que otro se haga cargo del conflicto, o tengo otra opción: enfrento la situación. Y seguramente cuando yo enfrento la situación y le digo a alguien, me estás mintiendo, que estás cogiendo cosas de manera indebida, eso muy posiblemente genere un conflicto. Pero ojo, es donde tenemos que empezar a tener una claridad. La resolución de conflictos también implica reconocer el conflicto. Muchas veces crear una situación para que el conflicto silencioso, porque no es que exista un conflicto, hay un conflicto silencioso, ese conflicto se haga evidente, deje de ser latente y se vuelva evidente, es el primer paso para empezar a resolucionar un conflicto. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo desde una actitud consciente y responsable, no irresponsable, no, irresponsable. Estoy tomando una decisión, que es el segundo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Cuando yo empiezo a entender entonces que la resolución de conflictos es antagónico al silencio, que la solución y la resolución de un conflicto se privilegia porque necesito construir en mí aquella herramienta que me permita enfrentar al otro de manera respetuosa, digna, sin agresión, pero con verdad, con claridad. Seguramente empezaré a entender que solucionar el conflicto no porque muchas veces pensaríamos inadecuada y erróneamente que yo soluciono un conflicto dando un abrazo. Miren, posiblemente en algún momento dar un abrazo hará parte de todo el camino de la resolución de un conflicto, pero solucionar un conflicto en sí mismo de una manera consciente, una conciencia responsable, no significa en ninguna medida que nos abracemos y callemos el conflicto. La resolución del conflicto tiene un proceso. El primer proceso es la evidencia del conflicto. El segundo proceso es la aceptación del conflicto. El tercer momento es la responsabilidad de las partes que hacen parte del conflicto. Lo cuarto, la comprensión y aprehensión, es decir, aquello que nos damos cuenta a través de ese conflicto. Y por último, ¿qué nos deja? ¿De qué nos damos cuenta? ¿Qué podemos aprender de ese conflicto? Pero el conflicto en sí mismo tiene que dejar de ser un conflicto silencioso. Miren, lo trabajamos en la transpersonalización proyectiva. Seguramente algunos de sus familiares les han dicho
que hacemos una cosa toda rara ya en terapia de grupo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer del conflicto un conflicto evidente, algo que está. No podemos seguir negándolo, ni evitándolo, ni ocultándolo. No podemos seguir en la dinámica del silencio para evitar el conflicto, para evitar un problema. Necesitamos empezar a tomar decisiones que coherentemente nos permitan generar todo ese proceso en donde hago la resolución del conflicto, en donde esta situación me permite comprender que durante muchos años nuestras familias, porque eso no es de nosotros, es de historia y generación tras generación, que nuestras familias y nuestros ancestros han sido unos grandes expertos en el silencio del conflicto, como yo le llamo, el conflicto silencioso. Somos de conflictos silenciosos. No nos tocamos. Y yo tengo algo para decirles. En el ámbito de la vida real, en el ámbito de la salud mental, cuando hablamos de salud mental, la salud mental implica tomar conciencia frente al conflicto que experimento y que está relacionado conmigo, pero también con otros, y volver ese conflicto una situación evidente para poderlo sanar. Pues yo no puedo sanar la herida si tengo la gasa puesta, yo no puedo hacerle la curación a la herida si tengo una gasa puesta. Y eso necesito tenerlo claro. Los conflictos silenciosos son destructivos. Los conflictos silenciosos dañan. Los conflictos silenciosos alienan. Es decir, ¿qué es alienación? Atan. Me atan. Los conflictos silenciosos generan frustración, generan muchísimo dolor. Y lo peor del conflicto silencioso, ¿saben qué es? Que tiene la tendencia, si no es solucionado en este momento y en este tiempo, tiene la tendencia a repetirse en otros, también llamado cadenas generacionales o transgeneracionales. Yo les puedo poner muchos ejemplos. Un ejemplo que constantemente vemos, por ejemplo, el maltrato intrafamiliar. Ese ejemplo lo vemos constantemente. Y resulta entonces, hoy en día resulta que llega una paciente o un paciente, hombre o mujer, porque hay maltrato por los dos lados, y nos cuenta de un maltrato. Y cuando empezamos a observar la historia, nos damos cuenta que su bisabuelo maltrataba a su bisabuela, que su abuela maltrataba a su abuelo, y que su papá maltrataba a su mamá, y que su tío maltrataba a la esposa, y que su tía maltrataba al esposo, y que durante años y décadas y décadas y generaciones tras generaciones, el conflicto del maltrato intrafamiliar se ha mantenido y se ha silenciado. Y además se ha naturalizado y se ha vuelto algo como normal, porque pareciera que es algo, es mejor volverlo normal que enfrentarlo. Esos son los conflictos silenciosos. Entonces llega una persona que además de ser agredida, se siente culpable por haber sido agredida. Porque en su mente hay algo que le dice de manera engañosa que no, que es que eso es natural y eso es normal. Y lleva 10 o 15 años aguantándose esa misma situación. La única manera de que ese conflicto desaparezca, trascienda, fluya, no regrese, es volviéndolo real, es volviéndolo algo evidente. Es generar ese proceso, es hacerme cargo de lo que me corresponde. Listo, a mí me han maltratado, pero pues yo también lo he permitido. Y lo he permitido desde el silencio. Entonces, alguien me decía, hace por ahí 2 semanas, me decía, es que yo qué hago, es que él se va, un ejemplo, él se va para el casino y cuando regresa, pues a mí me da como pesar porque llega muy pálido y pues yo sé que llegó como aburrido, entonces no, pues yo le doy comida y le digo que no me preocupe. Pues allí estoy silenciando un conflicto. Pero, entonces, y me dice luego, pero internamente me da una rabia porque se gastó lo del mercado. Entonces, cuando yo empiezo a entender eso, que esa persona viene y me lo dice a mí, pero nunca ha tenido la
capacidad y el carácter, la conciencia responsable de decirle al otro, usted está haciendo que esto genere, pues necesito empezar a hacerlo. Bueno, para eso estamos nosotros, para ayudarlos a que esos conflictos se hagan evidentes y empezar a trabajarlos y trascenderlos. Pero no podemos seguir familias dejando de lado el conflicto. Que es que qué miedo que pase una cosa, que es que qué miedo que pase la otra. Hay cosas que me parecen muy chistosas dentro de los conflictos silenciosos. Y es esa particularidad de que sentimos culpa de hacer evidente el conflicto. Además, sentimos miedo de hacer evidente el conflicto. Sentimos miedo de que el otro me haga responsable y me juzgue. Entonces, yo no tomo una decisión con mi hermano, que es un alcohólico, no tomo una decisión con él y le digo que no va a contar más conmigo porque entonces me siento culpable, porque entonces yo pensaría que soy una mala hermana o un mal hermano y él también me diría que yo soy una mala hermana o un mal hermano. Entonces, por eso yo mejor no le pongo un límite. Yo por eso espero que el día de hoy quede muy claro que resolucionar conflictos no son abrazos y picos, que solucionar conflictos hace parte de un proceso en donde seguramente tendremos que enfrentar situaciones complejas, pero que nos permitan realmente crecer, trascender y asumir responsabilidades desde la conciencia. Fundamental. Y no es que los esté invitando a crear un conflicto, pero sí los estoy invitando a dejar de silenciar los conflictos que están. Si queremos un buen proceso, si queremos un buen tratamiento, necesitamos hacerlo. Si queremos un buen proceso, si necesitamos un buen tratamiento, pues si yo sé que mi familiar está mintiendo en el tratamiento, pues yo lo enfrento y así que se arme el conflicto, pero yo le estoy poniendo el límite, se va a armar un conflicto, pero para sanar, no un conflicto para dañar. Que tenemos el temor constante de que es que si hacemos, decimos, si enfrentamos, si van a suceder cosas complejas. Hombre, pues más complejo es lo que sucede muchas veces y creemos que no es tan complejo. La solución de conflictos es entonces la oportunidad de hacernos cargo de aquello que constantemente se silencia y de aquello que nos genera temor y frustración. Así como diría mi abuelo, hay que tomar el riesgo, porque si no tomo el riesgo, todo seguirá siendo igual. Seguiremos girando en el mismo círculo vicioso. Y es fundamental que lo tengamos claro. Para yo entender esto, para yo comprender todo lo que es la resolución del conflicto, pues seguramente necesitaré tomar decisiones. Segunda habilidad para la vida, toma de decisiones. En las habilidades para la vida, la toma de decisiones es una herramienta psíquica que se construye en la coherencia de aquello que reconozco con claridad como lo adecuado, lo digno, lo correcto, lo leal, lo responsable, lo honesto. La toma de decisiones es una habilidad que nos indica y nos invita a observar cómo necesitamos, al igual que en la resolución de conflictos, evaluar. Pero en este caso no solo lo bueno y lo malo, lo oscuro y lo claro. Evaluar las connotaciones que genera la decisión que se tome. Ojo, no significa que cuando yo tomo una decisión vaya a tener siempre la respuesta que yo desee. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo para poder empezar a hablar con mucha más claridad de la toma de decisiones. Digamos que todos tenemos una pareja, listo. Esa pareja nos hace mucho daño.
tiene comportamientos muy complejos con nosotros. En la toma de decisiones yo reconozco que necesito tomar la decisión de decirle a esa persona no más. Reconociendo que existen dos opciones después de la toma de esa decisión. O que esa persona recapacite, reaccione, observe lo que está sucediendo, las cosas que está haciendo mal, y seguramente tome la decisión de cambiar. O tengo otra opción, que esa persona simplemente se vaya y no regrese. Nuestro lado romántico en la toma de decisiones siempre esperaría que el otro reaccionara. Es decir, casi que es como si sintiera que yo tengo que ser el maestro del otro. Es decir, me alejo para que cambies. Y eso es complejo. No, yo me alejo para que tomes conciencia. Pero la conciencia en la toma de decisiones, esa conciencia no se accede o no se obtiene en el momento en que yo la desee, porque cada uno tendrá que ser conciencia de sí mismo. Entonces yo le puedo decir a esa pareja que tengo que definitivamente desde la dignidad que tengo conmigo, necesito tomar una decisión coherente, ¿no es cierto? Coherente a lo que yo siento que merezco para mí, pero por allá una parte mía puede decirme, pero ojalá reaccione y recapacite y me diga que va a cambiar para darle otra oportunidad. He ahí la gran falencia. Por eso las habilidades para la vida. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y un televisor de fondo. Por favor, lo apaga. Buenas noches, la saludo desde una de las entradas al batallón aquí en la ciudad de Cúcuta, la base. Esperar a que lo apaguen, por favor. Escucho absolutamente todo. Comunicación del acceso. Toda la tarde en este lugar pues se ha sentido angustia, se ha sentido mucho susto por parte de María Odilia Castro y Marien Velázquez tienen los micrófonos abiertos. Por favor, los apagan. Una fuerte detonación. Ya el comandante de la segunda división Andrea está para que por favor le apague el micrófono. Escucho supremamente duro. Marien Velázquez, por favor, apaga el micrófono. Personas resultaron heridas militares y algunos civiles dentro. Gracias. Bueno, voy a ver si me centro nuevamente. Yo con este problema de déficit de atención, familias. Pero bueno, aquí intentaré hacer intentaré concentrar. Entonces, la toma de decisiones en la vida es un camino. Miren, así lo dice la Organización Mundial de la Salud. La toma de decisiones es una herramienta que nos permite asumir de manera clara y responsable las condiciones y las consecuencias que genera una actitud, un acto, un comportamiento correlacionado con la vida cotidiana, en la espera constante de que esa decisión respete la dignidad, la honestidad, la transparencia del que el sujeto tiene hacia sí mismo. ¿Ves? Si observan, allí nos está diciendo todo. Pero garrafal, cuando nosotros en la toma de decisiones estamos esperando una respuesta indicada. La respuesta en una toma de decisiones tendrá que darse coherentemente a lo que suceda. Entonces yo hoy puedo tomar la decisión, ¿listo? Hoy puedo tomar la decisión de durante 48 horas no voy a tocar mi celular. ¿Listo? Resulta que yo tengo una supuesta idea de que esas 48 horas voy a utilizarlas para trascender, para comprender, para desprenderme, pero resulta que tomé una decisión y yo aspiro a acceder a cierta cosa emocional y psicológica, porque resulta que después de las 48 horas siento que nada de eso pasó. Porque tengo que tener eso claro. Necesito tener presente que no siempre la consecuencia de una decisión es lo que espero, es simplemente lo que tenga que pasar, pero lo fundamental es que yo lo tome de manera digna. Porque yo tomo la decisión es por la situación, ojo, yo tomo la decisión es por la situación presente, yo no tomo la decisión en espera de algo. Si ese algo se da, se tendría que dar por añadidura. Le estoy haciendo entender, familias, en la toma de decisiones coherente, digna,
responsable, respetable, consciente. Las cosas deben darse por añadidura, pero en ningún momento porque yo las esté esperando. Tendrán que darse naturalmente, tendrán que darse de manera, sí, o sea, fluir en el camino, fluir en el mismo proceso. Pero de que necesitamos tomar decisiones, es más, familias. Si me lo preguntan a mí, necesitamos tomar decisiones para resolucionar conflictos. Ahora se los dije cuando hablábamos de resolucionar conflictos, como un punto final. Para yo resolucionar un conflicto necesito estar constantemente tomando decisiones, pero existen dos cosas que necesito dejar de lado para tomar decisiones. Uno, el miedo. Si hay miedo, nunca tomaré una decisión consciente, coherente, responsable y honesta. El miedo no me lo permite. Y segundo, la angustia. ¿Por qué angustia? Por el mismo miedo a lo que pueda pasar de acorde a la decisión que tomé. Allí le estoy dando la carga de responsabilidad a lo posible. Y lo posible siempre será eso, algo posible. Cuando yo elijo tomar una decisión de hacer un proceso de tratamiento, cuando tomo la decisión de acompañar a alguien en un proceso, lo primero que tengo que tener claro es que esa decisión que tomé debe ser digna, responsable, consciente y honesta. Y si esa decisión se sale de allí, pues tendré que tomar otra decisión. Se lo decía a una familia ahora en la tarde. Me decía la familia, es que ¿qué hacemos? Mire que esto viene repitiéndose constantemente. Y mi pregunta era hacia esa familia, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes tienen las herramientas, se les ha formado en herramientas. Entonces me decía esa señora, sí, yo sé qué hacer, hágalo. Pero me da miedo hacerlo porque de pronto, bueno, es natural que tengamos miedo, pero no significa que no tengamos conciencia de la decisión coherente y digna que necesitamos tomar. Familias, existen cosas cuando hablamos de tomar decisiones, por ejemplo, relacionadas con el programa de tratamiento, con el tratamiento donde están sus familiares. Existen cosas que no son negociables. Existen decisiones que no son negociables. Y como le decía, se los he dicho a muchas familias, entiendan una cosa, esto no es una decisión que usted está tomando por nadie, usted la decisión la está tomando primero por usted. Es que yo primero como mamá estoy tomando la decisión por esto que significo, es decir, por lo que soy, madre, mujer, persona. Y seguramente esto me lleva a que energéticamente esa decisión que tome afecte al otro, es decir, o haces un tratamiento o mira qué haces. Un ejemplo, eso es una decisión coherente, digna, responsable, consciente. O si no, pues entonces no se queje, porque es diferente que yo no tome una decisión o no quiera tomar la decisión, pero me la pase en queja, en crítica, en condena. Tomar decisiones, familias, es de las cosas más difíciles, pero hay que hacerlo todos los días. Pero la toma de decisiones es una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental para todos. Y si me preguntan a mí, créanme, yo creo que para este tipo de procesos que estamos viviendo todos juntos, como equipo y como familia, creo que estar tomando haber tomado decisiones claras y seguir tomando decisiones conscientes y coherentes hacen parte del proceso. Decisiones que no podrían ser negociables ni hoy ni mañana. Porque cuando hablamos de tomas de decisiones, son decisiones que tendrían que mantenerse en el tiempo si son coherentes y conscientes y responsables. Pero yo no puedo decirle a alguien hoy, mira, si no haces tu tratamiento, pues yo tendría que tomar distancia. Pero al mes que la ven o lo ven como mejorcito, como que ya está más tranquilo, como que ya está más gordito, pues eso ya se les olvidó. Y entonces la persona les dice, no, yo no quiero volver por allá, yo no quiero seguir mi tratamiento. Ah, no, sí, yo te veo como mejor. No hubo ninguna decisión ni consciente, ni coherente, ni responsable. Pues primero consigo mismo, porque les aseguro que va a volver a vivir la misma situación, el mismo dolor. Entonces la primera decisión que no se está tomando bien es conmigo. Y segundo, con la persona que digo querer o que quiero acompañar. Eso es lo que quiero que observemos el día de hoy. Eso significa tomar decisiones. Y como tercero, familias, y fundamental, necesitamos reconocer lo que significa la empatía o la comprensión empática. No podemos confundir lo que significa la empatía
malinterpretándolo como simpatía. La empatía no es caer bien. La empatía no es ser simpático, gracioso o chistoso. La empatía no tiene que ver nada con que alguien o sea, llegue a un lugar y yo pueda, qué persona tan empática porque me dio un abrazo. Eso tampoco es empatía. Podría llegar a ser parte de la empatía, pero la empatía es un proceso completamente diferente, es un proceso de mayor complejidad. La empatía significa ponerme, o sea, empatía o comprensión empática significa tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, de todos y cada una de las personas. Yo le decía hace poco, le decía a una familia, a un papá, venga papá, ¿usted se ha puesto en el zapato de nosotros, como los zapatos de nosotros como profesionales en algún momento? ¿Cómo así? Sí. Se ha puesto en los zapatos de nosotros como profesionales, nosotros jalando para un lado y ustedes para el otro. ¿Cómo así? Sí. Porque si su hijo, que es un menor de edad, esto es un ejemplo con un menor de edad, sabe que no puede salir el sábado con los amigos, que son un factor de riesgo, y aquí hemos tratado de poner esa norma y en compañía de ustedes, pero usted lo dejó salir, pues usted está empáticamente distanciándose de nosotros. Es más, está atentando contra la empatía nuestra con usted. Ah, me decía, ¿cómo así? Sí, señor. Sí, señor. O muchos usuarios que les molesta cuando uno les habla claro. Ellos creen que eso es no ser empático. De pronto es ser más empático que el que es simpático y no le dice la verdad. La empatía implica honestidad. ¿Qué dirían las habilidades para la vida? Empatía, 2 puntos. Capacidad de ponerse en los zapatos del otro e identificar, reconocer la situación que está viviendo esa otra persona para poder generar una actitud comprensiva frente a esa misma situación. ¿Sí? Eso suena muy bonito, familia, pero es una actitud que necesita ser construida como una herramienta que nos permita comprender que la empatía no es simpatía, que la empatía es claridad, que la empatía es ponerme en los zapatos del otro, pero desde la responsabilidad y desde la conciencia, que la empatía es entender, por ejemplo, que alguien a usted, el familiar que ustedes tienen en tratamiento les diga, siento ansiedad, tener la capacidad de crear ese vínculo con el otro, empático, para que tenga la confianza para expresarme que tiene ansiedad y que yo no tenga que juzgarlo, sino que tenga una herramienta para acompañarlo, no para juzgarlo, no para criticarlo, ni para condenarlo, pero sí para acompañarlo e informar a los profesionales lo que está sucediendo. Eso es empatía. Empatía es reconocer que, o una empatía honesta y responsable. Ser empático no es dar un permiso permisivo. O sea, la permisividad no es empatía. Y muchos de ustedes, como familias, asumen que la permisividad es empatía. Hoy me escribía alguien, me mandó un mensaje que tuvo X situación el fin de semana. A mí me llamaba mucho la atención porque ni siquiera entiendo por qué el fin de semana vivió tal situación después de que venía de una enfermedad. Me pregunto también, venga, ¿será que esta familia sí es verdaderamente empática? Porque si yo soy empático, cuando soy empático, al ponerme en los zapatos del otro, también le pongo el límite. Ser empático también implica tomar decisiones. Ser empático es también decirle al otro, no, deténgase. Eso también es ser empático, porque me estoy poniendo en los zapatos del otro y reconozco los riesgos a los cuales se puede exponer si toma cierto tipo de actitudes o decisiones. Eso también es ser empático. Ponerme en los zapatos del otro, esa comprensión empática no solo es como se puede malinterpretar, te entiendo, entenderte. ¿No? La comprensión empática también es una acción consciente. La empatía también es una forma de moverme con el otro, de acompañar al otro, de reconocer al otro y que el otro reconozca y me reconozca y observe qué está sucediendo. Eso también es empatía. Entonces, yo hoy quiero hacerles 3 preguntas fundamentales. Igual son diferentes a las del cuadrito que van a llenar en Google. ¿Realmente, familias, tenemos la capacidad de resolucionar conflictos? ¿Realmente estamos tomando decisiones? ¿Realmente somos empáticos?
Yo no sé si ustedes observan que todos estos mismos discursos, estos son cosas que hemos hablado muchísimas veces, con otros nombres, de otras maneras, hablando cuando hemos hablado, por ejemplo, de qué es ser asertivo, de qué es ser adherente, de cuál es la responsabilidad de cada uno dentro del programa. Siento que esto lo hemos dialogado constantemente. Por eso esas preguntas son fundamentales. Realmente tengo la capacidad de resolucionar conflictos desde la conciencia, con responsabilidad, con compromiso, con un objetivo. Realmente tengo la capacidad de tomar decisiones, alejándome del miedo y de la angustia. Realmente soy empático, alejándome de juzgar, de condenar, de criticar, y también alejándome del miedo de ser empático, pero un empático responsable y honesto, en donde tiene la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, pero no no desde la permisividad, como dirían los abuelos, desde la alcahuetería. Yo espero que hagamos un espacio realmente reflexivo el día de hoy, familia. Que tengamos la posibilidad de reflexionar, comprender y tomar estas herramientas para ejecutar acciones que cada vez sean más coherentes y sean beneficiosas para el tratamiento de las personas que se encuentran en el programa, en el dispositivo nuestro. Yo les quiero agradecer. Por favor, les pido inmensamente que se tomen 5 minuticos para llenar el formulario de Google. Aquí lo encuentran en el mismo chat de WhatsApp. Ahí lo encuentran, llenar ahí en la parte de abajo después del link, ahí lo encuentran. Y espero que realmente el día de hoy comprendamos realmente el significado de tener una habilidad para vivir, que es una habilidad para la vida, que les aseguro que nos va a permitir ser más eficientes dentro del tratamiento como equipo, ustedes y nosotros como profesionales, si realmente utilizamos estas herramientas como eje fundamental del programa de intervención. Yo les quiero agradecer mucho, los invito a que descansen, por favor llenen el formulario, qué pena que va a retirarme, ya tengo otra reunión, pero siempre es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes, les deseo una buena noche y nos estaremos hablando pronto, saben que estamos para servirles, que Medicol es su casa, están las puertas abiertas, que también estoy siempre para servirles, cuando necesiten de mí aquí estoy, sean Medicol o telefónicamente, así que bueno, me alegra mucho poder compartir con ustedes y que tengan una linda noche. Que estén muy bien, Gracias, por favor, llenen el formulario. Que estén muy bien. Una linda noche. Gracias, John. Un abrazo, que estén bien. Chao. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Muy amable. Gracias, Buenas que estés noches. bien, John. Listo. ¿Qué fecha es? 15.